Muy buenas tardes, amigos espectadores de Vinx Televisión. Otra jornada especial hoy aquí en la tele con el Alderique. Hoy hemos asistido a la presentación de un nuevo libro de nuestro amigo y socio Juan Carlos de la Madrid, Noticias de la Historia, que junto con la Nueva España pues ha visto la luz, y la colaboración, como no podía ser de otra manera, de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Avilés y Comarca. Vamos a dar a continuación el transcurso de todo el acto íntegro, y aquí en este momento estamos viendo ya a Juan Carlos de la Madrid firmando los libros, o el libro que hoy hemos presentado. Nosotros ya nos vamos a despedir aquí hasta primeros de año. Ya no haremos Alderique alguno, este será el último. A primeros de año volveremos con nuevas cosas, así que hasta entonces, buenas tardes y gracias por la atención que nos dispensan. Adiós. Cerca de ti, en 33 400 de Avilés, probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. He dado vida a una tierra para convertirla en paraíso. He pintado de verde bosques, montañas y valles. Me he filtrado durante siglos para descansar a 300 metros bajo su piel. He cuidado a tus padres, a tus abuelos, a los abuelos de tus abuelos. He sido su medicina cuando aún no existían las medicinas. Y hoy veo la luz para seguir viviendo en ti. Soy agua de Fuensanta, el agua del paraíso desde 1846. Creí que se nos iba el autor del libro y que nos quedábamos sin él. Así. Bueno, si os parece, entonces vamos a comenzar. Así que en primer lugar, darles la bienvenida, las buenas tardes a todos, o a todos y todas, dependiendo de cómo lo queramos, a lo que va a ser la presentación de este libro, estas noticias de la historia, esta colección de artículos sobre la historia de Avilés entre los siglos XIX y XXI de Juan Carlos de la Madrid, que se ha editado junto con la colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Tengo que agradecer en primer lugar a su presidenta, a Silvia Argüelles, su presencia, como no también a Juan García, el secretario, que lo tenemos por aquí, a Covadonga Jiménez de la Nueva España, de la edición de Avilés, que también se nos ha acercado, junto con Gonzalo Peón, un avilesino que todos conocerán, el actual director de la Nueva España, y también tengo entre nosotros, o tenemos a Vidal de la Madrid, que también todos, o prácticamente todos conocerán, hermano del autor. Yo tendría que deciros una cosa, quieran o no, que es que me han liado y aquí ha aparecido por culpa de un buen amigo. Aquí estoy haciendo algo que yo creo que nunca me hubiera imaginado ni pensado, en una historia, la mía, voy a poner de unos 64 años aproximadamente,
en la que apenas ocuparía un renglón o medio renglón en lo que me considero un ciudadano más. Los últimos 2/3 de mis años me los he pasado viviendo y trabajando por Áviles. Desde mi juventud, mientras estaba estudiando en la facultad, empecé a venir a Áviles. Aquí conocí a mi mujer, de la que me fui enamorando, y me fui enamorando poco a poco también de esta villa, de la suciedad de aquella época, de sus olores, de sus gentes, de sus piedras, de su patrimonio. Me fui enamorando de todo ello y desde entonces no me he ido. Tengo 2 cosas que quiero contarles nada más. Desde que Juan Carlos publicó aquel libro, el primero, aquel viaje de los emigrantes a América, de los asturianos, en este caso América, ya por el año 89 aproximadamente, yo quería contarles 2 cosas. Una de ellas, cómo conocí a este señor y buen amigo. A este señor y buen amigo vamos a quedar un poco sorprendidos de cómo le conocí. Fue en aquella etapa en la que trabajé en Cadena 100 y en Copa Áviles, como la mayoría podrán saber, sobre todo los que sean de aquí, de Áviles y de comarca. No, y fue cuando a finales de aquel año 91, si no recuerdo mal, empezó a emitir Canal 21. Fue cuando yo conocí a Juan Carlos. El primer día que lo vi me resultó muy chocante. Un joven alto, un poco más que yo, delgado, de traje oscuro. No recuerdo si el traje era negro o quizás gris marengo, no lo recuerdo. Y con una corbata slim, bueno, si yo la pondría me llegaría casi a la rodilla. Sí, no me mires así, que es cierto. Fue el día que te conocí. Entonces, no sé, además encima era más alto que yo, casi tenía que hacer así un poquillo, no sé si es que ahora crecía y me parecía un poco más bajo últimamente, ¿no? Pero bueno, era un poquito más alto que yo y me preguntaba que qué tal nos llevaríamos cuando me lo presentaron. Todas esas dudas se desvanecieron prácticamente al instante, puesto que era alguien amable, era educado, era un hombre muy trabajador y con las ideas muy claras de lo que quería. Y sobre todo, estaba dispuesto a escuchar a todos los que pudieran aportar algo a lo que él hacía, ¿no? Entonces, esa es la historia que tengo, con la que enseguida vi que me iba a llevar bien, ¿no? Además, no nos vemos mucho, es cierto, no nos vemos mucho. La última vez que nos vimos, cuando me la lió, nos decíamos, bueno, tú y yo nos vemos poco, pero casi parece que te he visto ayer, y a lo mejor han pasado muchos meses, ¿no?, que no nos habíamos visto. Coincidimos casi siempre en la calle, nunca quedamos, ¿no? Pero bueno, fue así. Y también quiero hacer referencia, antes de que comencemos con las intervenciones, al libro. Voy a hacer referencia al libro, y de todas las cosas que cuenta, voy a hacer una en la que no estuve involucrado inicialmente, pero sí la recuerdo por lo que aconteció a continuación o después, ¿no?, que fue la comida en la calle, esa historia jamás contada que muchos conocen, parte de ella que conocerán si no cuando lean el libro, si es que nadie se la ha contado o no. Una reunión que tuvo lugar, recuerdo, si no me equivoco, fue en el Ayuntamiento de Áviles. Ahí se juntaron la concejal de festejos de aquella, con la gerente de festejos, con más gente y con otros, porque había que aportar ideas para hacer más cosas en una actividad como era el lunes de Pascua, que iba a celebrar su centenario al año siguiente, en 1993, que era el centenario de las fiestas del Bollo. Y que además había tenido una serie de críticas por parte del gobierno municipal, que si la quitamos, que si la ponemos, que si nos ponemos una careta en carnavales, que si no nos la ponemos. Había ahí una pequeña riña de qué hacíamos con la fiesta, ¿no? Al final, bueno, los ciudadanos, lo digo porque hubo por ahí una pequeña encuesta, decidieron que preferían más la fiesta del Bollo, y luego, bueno, cuando San Agustín coincida en domingo ya haremos fiesta en carnaval. Aparte de carnaval ya quedaba más o menos, solo trabajamos por las mañanas, entonces ya casi era medio fiesta, ¿no? Entonces recuerdo que en aquella reunión hubo un sinfín de ideas, y después de esa tormenta de cosas que se fueron aportando, la que prevaleció fue la idea de unos chavales, de unos jóvenes que estaban en Canal 21. Que estaban en Canal 21 y proponían una comida en la calle. Entonces me imagino la cara que pusieron todos, porque yo me lo estoy imaginando haber estado allí, decir, una comida en la calle. Señores, vamos a bajar la mesa desde casa y vamos a comer el día de Pascua en la calle. No, bueno, pero ellos decían, sí, pero hacemos una comida grande, una comida enorme, algo gigante, algo que salga en el libro del récord de los Guinness. Era lo que decía.
Y tal. Bueno, pues sí, hace historia. Eso se consiguió, si no me falla, en 2016 o 2017, una cosa así fue, ¿no? Se consiguió pasar a esa idea al libro de los Guinness. Bueno, una comida que desde el principio yo creo que no encandiló a nadie, todo aquello, pero sin embargo, hablar del lunes de Pascua en Avilés o hablar de las fiestas de Pascua en la actualidad, en cualquier parte, es casi pensar en la comida en la calle. Ya no solo piensas en las carrozas, piensas en la comida en la calle. ¿No? Tanto trabajo, todo eso de mesas, manteles, yo creo que nadie quería hacer aquello. Creo que nadie, salvo ellos. Y se llevó a cabo. ¿No? Entonces, para mí es algo con lo que siempre que hablamos o pienso en ello, siempre me acuerdo de Juan Carlos. Siempre me acuerdo de Juan Carlos porque Canal 21 fue algo con lo que todos vivimos una etapa muy importante, en la que él era codirector con Alberto, ¿no? Entonces todos vivimos una etapa muy importante. Si no podías saber una actividad que había en Avilés, solo tenías que encenderte la televisión. Entonces te estaban llevando toda esa actividad que se desarrollaba a tu casa. Coño, ¿por qué no puedo ir? Pues me he caído, me he roto una pata y aquí me he quedado. ¿Y cómo veo yo ahora el descenso de Galeana? Pues bueno, lo veíamos en Canal 21, ¿no? Entonces, pues bueno, es la forma que tengo de acordarme mucho, sobre todo, de Juan Carlos. Y por eso me he aliado, y por eso vengo aquí a contarles esta pequeña historia, como digo, este pequeño renglón de mi vida cuando yo lo conocí. El resto de artículos se los van a tener que leer en el libro, porque no pensarán que se los cuente todos. Yo solo he mirado la parte que más o menos me puede corresponder un poquito, y bueno, si todavía no lo tienen, ya luego Juan les enseñará por ahí donde los pueden coger. ¿No? Así que son varias esas personas que he nombrado antes que irán interviniendo y irán pues haciendo referencia y sobre todo destacando más y mejor la figura de nuestro protagonista. Así que si les parece, vamos a comenzar, no les voy a entretener mucho más. Y puedo comenzar con Silvia Argüelles, que es la presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, quiero agradecer al público asistente su presencia. Veo muchos amigos de Avilés, su presencia en este acto que nos convoca y para el que nuestra sociedad económica supone un cierre de año inmejorable a todas las actividades realizadas durante este año 2024. Quiero agradecer también a cada uno de los integrantes de la flamante mesa que me acompaña por muchos y diversos motivos. En primer lugar, Juan García, que tomará la palabra, nuestro secretario inasequible al desaliento, como figura esencial e impulsora de nuestras actividades y reuniones. Mi especial agradecimiento también para Gonzalo Martínez Peón y Covadonga Jiménez, director y jefa de sección de la Nueva España, por aportar su granito de arena como medio colaborador en la venta y divulgación de este libro, imprescindible, creo, para todos los avilesinos y visitantes de nuestra hermosa y acogedora ciudad que quieran conocer un pedacito de la historia reciente de nuestra Villa del Adelantado. Y agradecimiento también a Vidal de la Madrid, que también tomará la palabra para hablar por último, y mi más destacado agradecimiento a nuestro autor, Juan Carlos de la Madrid. Gracias por hacer partícipe de un pedacito de la historia de Avilés a nuestra sociedad económica, siendo una mera correa de transmisión para la promoción de este libro, Noticias de la Historia, que considero representa la más pura esencia por la que se fundó nuestra sociedad en el año 2002, que no es más que el amor a la cultura y la riqueza de Avilés y su comarca y la divulgación de su historia y conocimiento de sus gentes. La verdad es que no podíamos haber escogido un mejor broche para el cierre de nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Bueno, a continuación será el secretario de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, Juan García, quien les dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, muchas gracias por vuestra asistencia. Estaba seguro de que había hoy una congregación de gente importante, tan importante en número como la que hoy tenemos aquí, por nuestro personaje en cuestión, por Juan Carlos de la Madrid.
Muy breve voy a ser. Cuando hace unos meses, no es la primera vez que publicamos un libro, ya hace unos años que hicimos alguna publicación. Tengo que decir que no tan exitosa como esta. Contamos en esta ocasión con el apoyo incondicional del diario La Nueva España, que se portaron con nosotros fenomenalmente bien, como ustedes pudieron comprobar estas semanas atrás, para que este libro viera la luz y hoy estuvieran aquí tanta gente acompañándonos y a Juan Carlos de la Madrid. Cuando hace unos meses hablábamos con Juan Carlos de la Madrid de la posibilidad de editar este libro, bueno, en principio nos daba un poco de miedo. Digo miedo porque hacía tiempo que no participábamos en la edición de un libro, porque sabemos lo duro que es, y en este tuvimos la oportunidad, Juan Carlos, de comprobarlo. Son muchas cosas las que, parece mentira, pero si ahora tuviéramos unos minutos para poder analizarlo, es terrible la edición de un libro, terrible. Como les decía, bueno, pues nos daba un poquito de recelo, pero al final nos hicimos los valientes y salimos a la luz. Y aquí está el libro de Juan Carlos de la Madrid. Se van a decir muchas cosas del libro de Juan Carlos de la Madrid. Me van a permitir que diga una, sin haberlo leído entero, confieso, sin haberlo leído entero, pero me van a permitir una. Creo que el libro de Juan Carlos de la Madrid es una pequeña, gran enciclopedia de Avilés en sus últimos tiempos. Es más, creo que pueda ser hasta un libro de consulta. Una vez que lean los variados artículos y la variada temática que Juan Carlos refleja en el libro, verán cómo lo que digo no es baladí. Es cierto, es un libro de consulta. Dependiendo, repito, del capítulo al que hagan mención para leer, verán que efectivamente hay muchos datos, hay muchos nombres, hay muchas cosas que para muchos puedan pasar desapercibidos y por eso Juan Carlos lo reflejó en estos 59 artículos. Agradecer, como ya he dicho, a La Nueva España, agradecer, por supuesto, al autor el esmero, el cuidado, la dedicación que nos prestó para que este libro viera la luz. La presidenta decía que era la última de nuestras acciones este año, muy posiblemente que sea así, y el año que viene, por supuesto, que nos gustaría contar con la presencia de todos ustedes en este tipo de acto y en otros que la Sociedad Económica viene organizando. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a Juan Carlos de la Madrid. Posiblemente, como decíamos, o decía en este caso Juan, sin La Nueva España, igual este libro no llegaba a existir. Así que Covadonga Jiménez será quien ahora intervenga y nos diga qué consiguió o cómo valoró La Nueva España toda esta publicación. Buenas tardes. Una buena historia siempre comienza con un suceso significativo y diferente que resulte atrapante y desconcertante para el lector. Mucho de eso y un poco de arte es lo que nos ha hecho estar presente, lo que le ha hecho estar presente a lo largo de 3 décadas a Juan Carlos de la Madrid en La Nueva España de Avilés. Y es también el motivo por el que el autor nos ha reunido esta tarde. Porque eso es lo que precisamente condensa Noticias de la Historia, colección de artículos sobre la historia de Avilés entre los siglos XIX y XXI. Un compendio de hechos singulares de la ciudad contados al modo periodístico. Se trata, como el propio autor explica, de una historia libre, rigurosa y divulgativa, pero sin perder de vista las máximas de claridad, corrección y concisión del lenguaje periodístico. Lo que hace Juan Carlos de la Madrid en este libro es crónica de ciudad. Desde un original enfoque narrativo, nos trae a la actualidad hechos noticiosos de la villa que nos han acompañado a lo largo de estos 3 siglos. Y lo hace de la mano de La Nueva España, aportando al género periodístico su análisis de aquellos asuntos que fueron noticia de Avilés desde una óptica nueva y que fueron, a su vez, publicados por entregas y en diferentes etapas en nuestro periódico.
Este Noticias de la Historia condensa 59 episodios tan singulares como el primer bañista o el primer ciclista del que se tiene noticia en nuestro territorio. También miserias de la política y de fiestas esplendorosas, motines y atentados que amenazaron con ahogar grandes celebraciones de la villa, como la inauguración del tranvía de Avilés, o también el estreno de cines, museos y óperas de la ciudad, entre otros muchos hechos. También hay pestes, más celebraciones frustradas, ferias, motines, misas y sidrerías, ahora tan de moda gracias a la declaración de la UNESCO para la cultura de la sidra como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero que nadie se llame a engaño si esperaba encontrar en este volumen un libro de historia al uso, porque es mucho más. Es fruto también de largas investigaciones del autor, de consultas de cientos de artículos, archivos y colecciones institucionales. Hasta 211 referencias señala en el índice de fuentes y bibliografía consultada. Y también es el principio de un camino iniciado en las páginas de La Nueva España, que esperamos que tenga continuidad en este u otro formato, pues como el propio autor confiesa, nunca alcanzamos el fondo del pasado, pues siempre depende de los vestigios que de él nos llegan. Por eso quiero aprovechar para lanzarle el ofrecimiento de buscar un espacio en alguno de los múltiples formatos en los que trabaja La Nueva España para seguir manteniendo vivos sus rigurosos análisis de la historia de la ciudad. Escribir una buena historia obliga a sumergir al lector en la acción inmediatamente, además de despertar su curiosidad, sin olvidar una perfecta recreación del contexto para lograr, como un gusano en un anzuelo, atraer al pez. Aquí no hay gusanos ni peces, ni sientan siquiera que han sido orientados a leer una crónica oficial de la ciudad. Lo que atrapa de este libro es que se trata de un libro libre, sustentado por la autoridad de un autor que a lo largo de una veintena larga de obras de todo tipo tiene en su haber el hecho de haber logrado contarnos desde el presente cómo era el pasado de esta ciudad. Y si Noticias de la Historia tiene mucho de actualidad, es porque los textos aquí reunidos tienen la independencia y oportunidad de construir una historia en sí misma de cada uno de ellos. Desde la epidemia de tifus de 1927 hasta el origen de la comida en la calle, que se citó aquí, o la caída de la última de las chimeneas de Koch, cuya voladura en apenas 15 segundos nos dejó impactados a todos los que lo vivimos a pie de obra hace algo más de un año. Juan Carlos de la Madrid también estaba allí, aquel 16 de septiembre de 2023, y también lo narró para La Nueva España, en la que iba a ser la última entrega de sus Noticias de la Historia antes de que tomaran forma de libro. Y digo la última entrega porque, aunque aquel capítulo no tenía el epígrafe de la serie de artículos anteriores que habían salido publicados en el diario, allí mismo, bajo la nube de polvo en la que quedó reducida la primera de esas 5 chimeneas de baterías, el autor acababa de cerrar el libro que por aquel entonces estaba solo en su cabeza. Aquel símbolo de orfandad siderúrgica, que era la caída de la chimenea, fue el final de lo que el propio de la Madrid había venido pronosticando a través de las páginas de nuestro diario, que Avilés durante medio siglo fue una fábrica y cuando desapareció la fábrica lo perdió todo. Hoy Avilés continúa reconstruyéndose de aquel golpe y trata de aferrarse a lo que han sido sus grandes activos, los de siempre, su ría, hoy su puerto y su casco histórico. Leerán en las páginas de Noticias de la Historia una de las 1000 historias del ambiente canalla en la construcción de Insidesa, también la llegada del desarrollismo a la villa a través de la televisión, o la visita de gobernadores civiles que tuvieron la oportunidad de conocer un Avilés donde los niveles de contaminación eran 40 veces superiores a lo permitido, y de aquellos negros 80 a los coloridos 90, cuando Avilés era el mejor carnaval del norte, vivió las últimas tardes de cine en el centro o comenzó a buscar un modelo de ciudad. Todo eso y mucho más es lo que se cuenta en este libro. Con el tiempo se ve que estos 59 artículos que hacen historia de Avilés han permitido sobreponernos a algunos de los episodios más duros de la ciudad, sin perder de vista la tozuda realidad que le lleva a Avilés a vivir en una especie de presente continuo, como sostiene el autor. Se buscan urgentemente nuevos avilesinos. Ojalá que quienes lleguen ya con el recuerdo de aquel pasado de chimeneas que hicieron de todo Avilés una gran fábrica, tengan la oportunidad de decantar una historia en capítulos como la que hoy nos presenta Juan Carlos de la Madrid, la de una ciudad a la que el pasado se lo puso difícil y se ha abierto camino siempre entre aires cargados. Que el ejemplo de este Noticias en la Historia nos permita no repetir errores del pasado, que Avilés logre al fin
abrirse paso como un espacio atractivo y con futuro, que sea, en definitiva, otro Avilés para la historia. Gracias, Covadonga. A continuación será un avilesino, Gonzalo Peón, el actual director de la Nueva España, quien les dirija unas palabras y que además fue el pionero que inició la primera edición de la Nueva España en Avilés precisamente hace 23 años. 33. La edad de Cristo. Y volando, pasa el tiempo. Bueno, pues antes que nada, yo creo que los elogios, lo que decís antes a la Nueva España, no tienen ningún sentido porque, vamos, quien más quisiera que estar ahí apoyando y haciendo lo poco que podemos hacer con el libro de Juan Carlos de la Madrid, vamos. ¿Qué más queremos nosotros? Que poder participar y eso. Y lo primero, y como avilesino, pues más aún, ¿no? Formar, aunque sea una pequeña parte, escribiendo un prólogo y estando aquí, pues eso, pues es un auténtico orgullo y un placer, vamos. Así que ningún mérito, sino al contrario, el mérito es de él, ¿no? Lo segundo, pediros disculpas porque en cuanto acabe el acto me tengo que ir, ya se lo dije a Juan Carlos, porque precisamente hoy el periódico está preparando un cambio de diseño, mañana sale con un diseño nuevo, más moderno, más fácil de leer y por lo menos esperamos todos los que hacemos el periódico que sea más fácil de leer, y por lo tanto tengo que estar allí para intentar que los problemas que surjan a última hora, pues estar allí intentando solucionarlos. Y bueno, ahora sí que voy a hablar del libro, de estas noticias de la historia, y tampoco quiero aburrirles demasiado, solo 3 ideas. Lo primero, la importancia de tener un libro como este en esta época en lo que solo hay redes sociales, los bulos, algoritmos que fomentan la confrontación y la división. Bueno, pues frente a ese mundo del barrio digital es necesario un saber pausado, documentado, de obras como la de Juan Carlos de la Madrid, que tiene una mirada irónica, sensata, sobre las disputas que nos dividieron en el pasado y que nos invitan a no repetir los mismos errores, ¿no? Y esto nos enlaza con la segunda idea que quería lanzar, y es una de las que cuento en el prólogo, y es que Juan Carlos de la Madrid pues es uno de los grandes periodistas que ha dado Avilés en las últimas décadas. Él no sabe que es periodista, se lo tuve que explicar yo, pero lo es. Es un ejemplo de periodismo frente a este fango de las redes. Él nunca trabajó en un periódico, seguro eso, nunca se vio como un periodista, pero lo es y de los buenos. Un periodista lo que hace es escribir en los periódicos lo que ocurre a su alrededor, desmenuza lo que ha pasado para explicar lo que acaba de suceder y entrever lo que está por venir. Bueno, pues quien hace esas cosas es un periodista, y aunque se dedique profesionalmente a otras cosas. Y además Juan Carlos de la Madrid lo cuenta con un estilo muy ameno, que es aparentemente muy sencillo, pero a la vez es muy cuidado, capaz de llegar a todo tipo de públicos, interesa y emociona, destila un fino humor que yo calificaría de plenamente avilesino, que nunca aparece en la superficie, pero que siempre está ahí por detrás, alegrándonos la lectura, para hacernos sonreír con las disputas ridículas que a veces nos dividieron, ¿no? Y sin dejar de por ello pues sobrecogernos con las muchas tragedias ocurridas en la ciudad a lo largo de los tiempos, ¿no? Y si dudan de todos estos elogios, pues lo único que tienen que hacer es comprar el libro ahí y leerlo. Cuando terminen los 59 reportajes que forman el libro, pues estarán de acuerdo conmigo y ya está. Y finalmente quiero volver otra vez, todos acabamos en lo mismo, que es en la comida en la calle. Aunque bueno, yo voy a citar un par de cosas que son distintas a las que se citaron aquí. Lo primero es que es un invento moderno, que ya tiene 3 décadas, para los que somos de mi edad, ¿no? Para mí es una cosa que está de ahí de hace 3 días, aunque lleve ya más de 3 décadas, ¿no? Con lo cual, el libro ya me obligó a pensar que en realidad ya es una cosa que es una tradición, que está... cosa que yo nunca había sospechado hasta que lo vi en el libro, ¿no? Bueno, pues en estos capítulos Juan Carlos de la Madrid se tuvo que enfrentar a una dificultad añadida que yo creo que es impresionante, ¿no? Y él sale triunfador de esa dificultad, y es porque
Si ya es complicado analizar unos hechos con cierta ecuanimidad, con unos ojos de historiador o de periodista, pues imagínense lo que es tener que hacerlo cuando estás escribiendo de algo que hiciste tú. Y eso hacerlo, pues eso, con esa ecuanimidad, con esa mirada amplia, pues bueno, pues Juan Carlos de la Madrid, pues lo consiguió. O sea que eso es una cosa impresionante, que ya ojalá pudiésemos hacer en el periódico todos los días con todas las informaciones, ¿no? Con cosas que no estamos haciendo nosotros, pero en las que siempre ponemos nuestra visión de ver el mundo, de ver las cosas, ¿no? Y luego, pues, lo que quería es pues contar otra cosa, y es que, bueno, pues Juan Carlos de la Madrid puso en marcha esta historia y yo precisamente era de los que no lo entendía. Contaros que él, yo creo que recibió el apoyo de la concejala de festejos, de la actual alcaldesa, y yo creo que no sé si de alguien más, pero en cualquier caso del mío no lo tuvo. Eso tal. Y bueno, pues él cuenta la historia, la contó en nuestro periódico y tuvo la elegancia absoluta de no señalarlo ni de meterme el dedo en el ojo en ningún momento, con lo cual, bueno, pues eso también es muy de agradecer. Bueno, pues simplemente invitarles a leer estas 59 noticias, estos 59 reportajes, que eso, no cabe duda después de leerlos que nos encontramos ante uno de los grandes cronistas de las últimas décadas de la historia de Avilés. Y creo que va a tener un gran éxito este libro. Bueno. Bueno, la verdad es que, como decía Gonzalo, no es periodista, no sabe, no estudió, no fue a la facultad de periodismo, pero tengan en cuenta que cualquier día lo será. Aparte de serlo, nos ha escrito ya la historia de 1000 años, que, como dijo y recuerdo en la presentación de la última edición, la consejera de Educación decía algo así como que le habías dado un ladrillo. Sí, no se me olvida, creo que dijo algo así como que menudo ladrillo me acaba de dar este, por tamaño, o sea, no por lo que tuviera que leer, sino por tamaño. Pero bueno, piensen que eso que ha dicho Gonzalo de que no es periodista o que no sabía que era periodista, yo creo que en muy pocos años lo veremos escribiendo no solo la historia, sino incluso el futuro de Avilés, que para nosotros va a ser. Pero ya verás, no me cabe la menor duda. Bueno, a continuación ya quizás uno de los grandes valedores, seguramente será pues Vidal de la Madrid, catedrático de Historia de Arte de la Universidad de Oviedo. Como todos saben, hermano del autor. Señora presidenta de la sociedad, señor director de ONU España, querido hermano, señoras y señores, me corresponde a mí, después de estos merecidos elogios, glosar un poco su faceta como historiador. Además de periodista, es historiador. Bueno, el texto que presentamos hoy no es uno, sino que son muchos textos que constituyen una historia, que pueden llamarla colateral, simultánea, paralela, complementaria, pongan ustedes el calificativo que deseen, de ese libro imprescindible que constituye Su Avilés, una historia de 1000 años, que acumula ya nada menos que 6 exitosas ediciones. En una de ellas, que el autor me invitó generosamente a prologar, comenté que con él había logrado la creación de un discurso histórico sobre Avilés, sobre esta ciudad, o lo que es lo mismo, una interpretación crítica y documentada de unos acontecimientos que permiten comprender la evolución, nuestra evolución, la evolución de una comunidad, y que nos sirvió a ambos para articular ese planteamiento museológico que dio carácter a la idea, en su momento más o menos revolucionaria, del museo, ¿no? El Museo de Historia Urbana. En ese texto, al igual que en esta colección de artículos, se aprecia la diversidad de esa historia puzzle, una historia puzzle muy original, creación del autor, característica de él, que sabe combinar lo cotidiano con lo trascendente, lo ínfimo con lo descomunal, o lo personal con lo general, consciente de que una simple anécdota puede ser el resorte para comprender todo un momento histórico.
Por ese motivo, su trabajo ofrece una riqueza de matices y una precisión en el detalle, fruto tanto de un abrumador dominio de las fuentes, se ha mencionado aquí, como de una habilidad singular para enhebrar un relato atractivo y sugerente que envuelva al lector desde sus primeras líneas. Sin duda alguna, el dibujo de portada ideado por Miguel de la Madrid insiste en esa idea, con ese inquietante periscopio que registra la ciudad como si se tratase de una rada enemiga, estaríamos ahora en una película de los años 40, norteamericana, y que en realidad es el ojo preciso del autor, oteando los acontecimientos desde la distancia. Estos artículos, además, proceden de la prensa diaria, del periódico La Nueva España, por lo que se instalan, con derecho propio, en ese espacio escasamente frecuentado por los historiadores, que es la divulgación de la historia. Los historiadores tenemos fama de ser personas muy ensimismadas, muy preocupadas tan solo por debatir con los colegas y presentar nuestras investigaciones tan solo en los círculos académicos. Este ensimismamiento realmente es muy cierto y además se ha multiplicado en las últimas décadas por el establecimiento de un sistema de valoraciones curriculares que suele menospreciar cualquier tipo de texto divulgativo. Las dificultades para desarrollar un análisis fiable en un espacio reducido y el creciente protagonismo de las redes con sus páginas sin acreditar han apartado a muchos profesionales y han favorecido la proliferación de curiosos y aficionados que con mayor o menor fortuna se aplican en la elaboración de collages narrativos de escasa fiabilidad. Es preciso que los historiadores se impliquen en la tarea divulgativa porque una correcta difusión solo puede concebirse desde un perfecto conocimiento de los asuntos, fundamentado en una labor de investigación previa que pueda decantarse en un texto conciso, interesante y comprensible como el que tienen ustedes en sus manos. En mi opinión, resulta imposible desarrollar una buena divulgación histórica como la que nos presenta Juan Carlos de la Madrid sin el apoyo de muchas horas de archivo. Además, este trabajo es cada vez más necesario socialmente para que el ciudadano comprenda y se relacione con su historia. Hace unos años ya Erich Hobsbawm, en su historia del siglo XX, alertó de una especie de lo que él llamaba la destrucción del pasado. Para él la destrucción del pasado es que consideraba que las personas, y especialmente las personas más jóvenes, crecían en una suerte de presente permanente, sin relación alguna con un pasado que parecía que era un tiempo separado del momento en que vivían. No olvidemos que la historia tiene mucho que ver con la formación de la identidad, y en los libros de Juan Carlos de Madrid yo creo que queda patente. La identidad, que es un grupo humano que se reconoce en un espacio y un tiempo más o menos concretos. Sin embargo, este reconocimiento no es el producto de una voluntad particular, sino el resultado de un devenir colectivo sometido a constantes variables que exceden, transforman o modelan sus intenciones. En este sentido, la historia nos habla de nuestras limitaciones, nos habla de nuestras frustraciones, pero también de algunos logros, muchos o pocos, pero de algunos logros, que asimismo nos han ido configurando como sociedad. Pero la historia no debe ser, en mi opinión, en ningún caso, un relato más o menos complaciente, una narración acomodaticia, ni mucho menos un alegato interesado que justifique los comportamientos políticos o ideológicos del presente. La ciencia histórica analiza las fuentes con rigor y se apresta a la comprensión y a la interpretación de los acontecimientos sin coartadas, ni planteamientos a priorísticos, mitos vaporosos o desviaciones calculadas. Por otro lado, este libro es también un bellísimo homenaje a la prensa de un autor que la conoce muy bien, no solo porque ha hecho historia de la prensa y ha colaborado en los periódicos en innumerables ocasiones, sino porque la mayor parte de estas informaciones, el punto de partida de la mayor parte de los artículos que ustedes tienen entre sus manos, proceden de un periódico, proceden de una publicación periodística. La prensa diaria hace tiempo que se ha convertido en una fuente de primera mano para los historiadores, especialmente para los historiadores de la edad contemporánea, como es lógico, y su análisis e interpretación, como sucede en este caso, suele alcanzar excelentes resultados. Finalmente, aunque resulta
ciertamente complicado navegar en un océano de aristócratas, deportistas, televisiones, catástrofes, delincuentes, fenómenos, bañistas, políticos y cupletistas. Entre otros personajes y acontecimientos, me gustaría escoger un artículo para ser destacado. En principio, la nostalgia me lleva inmediatamente al cine Marta y María. Yo prefiero hablar de cosas personales en este caso, ¿no? Verdadero templo de nuestra formación audiovisual, donde pasamos maravillosas tardes en las sesiones continuas y cuyo final el autor ha glosado con su habitual densidad y riqueza de matices e, insisto, no exenta de nostalgia. Sin embargo, la habilidad narrativa de Juan Carlos de la Madrid brilla especialmente en otro artículo que quiero comentar especialmente, que es El pañuelo del Mazarico, que también nos toca por razones personales. Y con muy pocos elementos nos engancha a una narración absolutamente cinematográfica que implica al dictador y cuyo suspense habría firmado el propio Alfred Hitchcock. Como afirma el historiador Joseph Fontana, creo que la historia debe ser una herramienta para la construcción del futuro. Y creo también que el autor, a lo largo de su trayectoria, su larga trayectoria profesional y brillante, ha ido proporcionando a esta ciudad una caja entera de estas herramientas, una caja entera de estos instrumentos. Espero que Avilés, la ciudad donde viven las musas, sepa aprovecharlos. Muchas gracias. Después de escuchar a Vidal, yo creo que tendré que hablar con mi hermano seguramente estos días. Hombre, no sé si tendré que escribir algún libro ya también, que será lo poco que me quede, pero tendré que hablar con él. Bueno, ya por último, solo nos queda escuchar al protagonista de la jornada. Será Juan Carlos de la Madrid quien les dirija unas palabras y quien les intente convencer para que se lean el libro quizás antes de irse hoy ya. Porque alguna persona sé que ya lo ha intentado. No aplaudan antes de la intervención, por si acaso. Señora presidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, señor director de la Nueva España, compañeros presentadores, señoras y señores, 1.000.000 de gracias por estar hoy aquí en un acontecimiento que para mí es emocionante. Ya lo era antes de llegar, pero después de oír estos discursos lo es mucho más. Aunque debo decirles que me han pisado casi todo lo que yo iba a decir, con lo que no me queda más remedio que echar mano de que hoy hablamos de historia, por supuesto, pero hablamos también de prensa y darles una exclusiva. Así de generoso vengo esta noche. No es una cosa importante, no paren máquinas ni nada por el estilo. Es algo, una anécdota muy pequeña sacada de mi más remota ya infancia, pero no la sabe nadie, salvo creo que mi madre, que está por ahí, Raquelina, la filla de Polo, que es nombrarla en estos acontecimientos sobre Avilés es un clásico ya. Pero yo creo que sus 90 otoños la han hecho una persona discreta y no le habrá contado esto a nadie. La cosa es, me la han dejado votando varios de los intervinientes, y es que ya saben ustedes que hay una edad en que los niños empiezan a planificar el futuro y decir que van a ser de mayores, ¿no? Pues médico, bombero, astronauta, eso era en mi época, claro. Ahora será tertuliano, influencer, creador de contenidos. Pues bueno, cuando a mí me preguntaban eso, yo respondía periodista. Sí, es cierto, periodista. No tenía ni idea de lo que era el periodismo, ni de lo que era ser periodista, más allá de lo que habría visto en la sesión continua del cine Marta y María o los estrenos de televisión de los sábados por la noche, poca cosa más. Pero, y ahora voy a dar contexto, que también lo hacen los periodistas, yo tenía 9 años, acababa de ganar un concurso de redacción sobre el Día del Árbol, cosa de enjundia, como ven ustedes, y me consideraba sobradamente preparado para vivir de la escritura. Claro, no se me
imaginaba a mí ser escritor porque pensaba que los escritores no existían más que en las películas, no había visto ninguno por ahí, pero sabía que periodistas sí, que había alguno por Avilés que yo conocía, entonces periodista sí que estaba a mi alcance, sobre todo porque me habían dicho que a un periodista le pagaban solamente por escribir, y eso es lo que yo iba a ser. Dios protege la inocencia, claro está. Pasaron muchos años. Yo no fui periodista, aunque alguien sostenga lo contrario. No, siempre historiador, con muchos trabajos aparte del de historiador, pero siempre manteniendo esa llama que yo creo que finalmente es la causa remota de este libro. Porque este libro, si no fuera por el periodismo, no hubiese existido. Es más, este es el primer libro que yo publico recopilando artículos hechos en años diferentes, porque tengo otros libros, otros dos, que recopilan artículos de prensa, pero el movimiento fue el contrario. Cuando yo hice Paralelo 38 o Historia del Palacio Valdés, se me encargó esa historia, yo hice el libro completo y luego lo iba acomodando según llegaba el momento y adaptándolo al lenguaje periodístico. Esto no fue una maniobra más complicada para mí, porque fue ir a buscar artículos que a lo mejor estaban separados por 15 o más años y yo pensé, ¿eso podrá ser un libro? Porque tenía, desde el punto de vista del historiador, un riesgo. Estos artículos no nacieron para ser familia, podían ser una familia mal avenida, no empastar. Entonces lo que tuve que hacer fue hacer una maqueta del libro con una maniobra que finalmente sí resultó definitiva, y es darle el orden que nunca habían tenido, un orden cronológico, no en el que se habían publicado, sino el orden de los acontecimientos que narraban. Y allí, después de coger retazos distintos, darles un hilván y luego coser fuerte el dobladillo, me di cuenta que sí, que ahí había un libro, había una pequeña historia contemporánea de Avilés entre los siglos XIX y la actualidad, una historia hecha de historias más pequeñas, de historias independientes que ya se habían contado, pero que todas tenían un hilo conductor, no solo porque eran muy afines entre sí, aunque hay de 2 o 3 series diferentes, sino porque todos los acontecimientos más o menos importantes de Avilés están tratados de una manera o de otra. Aquí las noticias están rescatadas de lugares muy pequeños, de papeles amarillos, de sitios donde no llega el pronto de Johnson en algunos archivos. Pero resulta que cuando se ven todos juntos, hacen otra cosa, una cosa diferente, con un estilo divulgativo que sí me esfuerzo en cultivar porque escribo para que se me lea, sobre todo cuando escribo en la prensa, para que cualquiera con cualquier tipo de formación o sin ninguna información sobre lo que yo escribo pueda seguir esto y servirle de aprovechamiento. Pero en el fondo sí que hay también mucha investigación, mucho trabajo de archivo, mucho trabajo de historiador. Esto no es una retahíla de anécdotas localistas, no es un libro localista. Es un libro que parte de algo que puede tener más o menos relevancia, lo hace crecer con el contexto, con el análisis de la situación, de la época, de los personajes, e intenta llegar a un sitio más lejano. Es como sentarse en Avilés a ver el mundo. Eso es lo que se encontrarán en los textos de este libro. Pero también tiene imágenes, se ha aludido aquí. Las imágenes son esas infografías que desde el principio acompañan al 95% de estos artículos. Estas infografías son obras las más antiguas de Miguel de la Madrid, incluida la portada tan elegante que ya se ha glosado, y las más modernas de Nicolás de la Madrid. Nicolás y Miguel, Miguel y Nicolás han llevado los artículos mucho más allá. Les han dado otra visión, otra interpretación, con ese juego de lo viejo y lo nuevo, lo en color y lo blanco y negro, utilizando la colección de postales en muchos casos del nunca bastante recordado Claudio López Arias, y llevando a veces un estilo mordaz, otras veces más solemne, pero en cualquier caso redondeando el artículo y dándole una vida más larga, hasta el punto de que yo no entendería ahora mis propios textos sin esas infografías, con lo cual, en su justa medida, ellos dos son coautores de este libro y les agradezco su aportación destinando tiempo de trabajo, de estudio, según el momento, porque pasó mucho tiempo, para cubrir las ignorancias infográficas de su padre. Muchas gracias.
Por otra parte está la Sociedad Económica de Amigos del País, ya que estamos hablando de cosas indispensables. Y lo ha sido. Ha hablado aquí Silvia, su presidenta, Juan, su secretario. Podría hablar también su tesorero, Francisco Vega, mi amigo Fran, que hace más de un año me dijo de qué manera podía colaborar yo con la Sociedad Económica de Amigos del País. Pues bueno, esta es una colaboración editando libros, lo ha glosado Juan, que me parece muy importantísimo en este momento de Avilés, porque precisamente esto es lo que le falta al panorama cultural de Avilés. Una edición de libros libres. No hay editores ni editoras profesionales en Avilés, sino como mucho algún comisionista que se dedica a editar aquello que quieren las autoridades, pero nada de lo que no quieren. Con lo cual, un libro como este, o cualquiera de los míos, aunque sea de Avilés, no vería más luz aquí que la de la hoguera. En definitiva, es muy importante que haya otra ventana para que quienes se quieren apropiar de la historia de Avilés no puedan hacerlo y que entre el aire de gente como yo y de otra mucha gente que pueda escribir sin dictados, sin presentismos, sin utilizar el pasado de todos para justificar el presente de algunos. Con lo cual, esa especie de conjura que atenaza algunos textos de historia, la Sociedad Económica de Amigos del País la salva con un doble artículo, digamos, ¿no? Con una herramienta que sirve para evitar la pobreza intelectual de esa situación y además darles un libro que tirar a la hoguera ahora que viene el crudo invierno, con lo cual a la pobreza intelectual se une que se ataca también la pobreza energética. Y esto, más que una labor cultural, es una labor social. ¿Qué digo social? Filantrópica. Voy a beber un poco, ¿eh? Luego está la Nueva España. Claro, sin la Nueva España esto no hubiese existido porque todo lo que ahora son capítulos de este libro fueron ya artículos en la Nueva España. Y además, el año que viene yo cumplo 30 años, o lo parece, 30 años colaborando en la Nueva España. Y eso es así porque Gonzalo Peón me abrió la puerta hace 30 años para que yo entrara a colaborar en la Nueva España. Y lo hice encantado de la vida y yo creo que fue una de las decisiones más importantes de mi vida, por lo menos más satisfactorias para mí. Espero que para la Nueva España también lo haya sido. Empecé no escribiendo textos, sino las historias del primer personaje de cómic de Avilés, Galeana Jones, un detective mitad avilesino, mitad inglés, al que le pasaban cosas, bueno, que hay que leerlos, ¿para qué vamos a contarlo, no? Pero en cualquier caso, la Nueva España ha sido para mí ese referente indispensable y debo agradecer a Gonzalo esa puerta de entrada, por eso él abre la puerta de este libro con su introducción. Y también debo decir que Gonzalo y yo hemos tenido una trayectoria vital muy próxima en el espacio, porque hemos crecido a 2 portales de distancia en la calle Doctor Graíño, nos hemos educado a 2 puertas de distancia en los pasillos del Colegio San Fernando, que por cierto está muy bien representado aquí. Y por otra parte, aquí nos tienen hablando a 2 turnos de palabra de distancia, con lo cual la cosa es así de próxima. Y se lo agradezco mucho, como tengo que agradecer a los que vinieron después en la Nueva España como responsables de la edición local. No puedo evitar acordarme aquí de Ángeles Rivero, que hace 25 años me citó en el restaurante Yepeto de Gijón para ofrecerme la posibilidad de hacer una serie larga con la que festejar la llegada del siglo XXI. Y fue tan larga como que tuvo 100 capítulos y que al final acabó siendo un libro, Paralelo 38. Ya ven ustedes, hace un cuarto de siglo, Ángeles sigue trabajando en altísimos destinos en la casa, en la Nueva España. Yo sigo colaborando con la Nueva España y, por cierto, el restaurante Yepeto sigue abierto. Si van ustedes por allí, pidan tris de pasta fresca, que es lo mejor que hacen. Vinieron otros después, Vicente Montes, Eloy Méndez, periodistas de mucha raza, que me enseñaron a mí a distinguir lo que era noticia de lo que no, aunque fuese una noticia de la historia.
Y por último, Covadonga Jiménez, que ha hablado aquí, que cierra un poco el ciclo de la misma manera que cierra el libro con un epílogo, porque yo a Covadonga, cuando la conocí, estábamos preparando la historia del Teatro Palacio Valdés. Y cuando todo estaba listo y empezaron a salir los artículos, resulta que el mundo se paró, todo el mundo se confinó y empezó la maldita COVID-19. Los periódicos se volvieron muy flacos, no había papel para los artículos que no fueran estrictamente necesarios, los imprescindibles. Pues bueno, nunca le agradeceré bastante a Covadonga que luchara porque los míos entrasen en la categoría de los imprescindibles. Y como nunca se lo agradeceré bastante, se lo vuelvo a agradecer otra vez ahora. Ha hablado otro periodista aquí, que es Juan Olmo, contando unas anécdotas, yo no sé si son fiables o no, aquello de que yo, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero Juan lo conocí como periodista porque él era el dueño de la radio cuando en Avilés solo había una radio y además fue el pionero capaz de pasar de los medios analógicos a los digitales. Pero hoy no ha venido como periodista, ha venido, y en eso sí que ha dicho verdad, porque yo lo lié para ayudarme, como amigo mío que es, a ordenar este acto, cosa que ha hecho muy bien, como ustedes han visto, porque Juan tiene muchos saberes, aparte de este que ya comenté. Por ejemplo, es un especialista en modelismo histórico, sobre todo ferroviario. Para que sepan cómo es él, que diría Perales, les voy a contar una anécdota. A mí me regalaron una vez una locomotora muy guapa, un modelo de una locomotora, y al poco tiempo vi a Juan por la calle y le dije, oye Juan, me regalaron una locomotora chulísima. Y él no me preguntó de qué marca, de qué época, de qué país, con qué tracción, no, solo me hizo una pregunta, ¿a qué escala? Así es él, una buena persona a gran escala. Y luego está Vidal de la Madrid, prestigiosísimo catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que viene aquí para darle profundidad a la presentación y hablar desde el punto de vista del historiador. Y además siempre habla bien de mí, porque siendo hermano mío y teniendo a su madre entre la sala, ¿cómo va a hablar mal? Porque claro, yo lo llamo siempre y así la cosa sale muy bien. Pero hoy lo he llamado para una cosa que él no sabe, porque quiero ejemplificar con Vidal una generación que yo creo que no ha sido suficientemente bien tratada en la historia de Avilés, que es el baby boom siderúrgico, sobre todo los más numerosos, los 60, los 70, ya saben ustedes, han sido tratados desde el punto de vista cuantitativo, la mayor generación de jóvenes de Europa, esto y lo otro, pero no cualitativo, tal vez porque han estado enmascarados por las generaciones precedentes de sus padres y abuelos, generaciones muy sacrificadas y muy llamativas, los que pasaron la guerra, las miserias de la posguerra, los constructores de Ensidesa. Pero esta generación fuimos, ya me meto, unos guajes que crecimos masticando la carbonilla del aire tan contaminado de Ensidesa, que éramos generalmente muy modestos, porque éramos tantos que no podíamos ser la mayoría acomodados, pero fuimos felices teniendo el cielo y el suelo para trotar de los prados de Carvajal, de Buenavista, de las huertas de Ribero, de las charcas, de la Tesiera, de los terraplenes también de Buenavista o de la Magdalena, y jugábamos a hacer casetas con los restos del primer consumismo que llegaba a Avilés, los embalajes de cartón de televisores Lavis, Inter, de frigoríficos Fagor, de lavadoras Otzein o AEG. Y ahora que tantos políticos sin talento hablan de que Avilés está llena de talento, ustedes salen del hotel y está lleno de talento todo aquello, pues se ha olvidado el talento de mucha gente de esta generación que está aventada por el mundo, haciendo cosas importantes y diciendo siempre de dónde vienen. Y para muestra les pongo dos botones, un prestigioso catedrático de la Universidad de Oviedo y el director de uno de los 10 periódicos de más difusión de España. Y creo que eso es necesario destacarlo. Y luego están ustedes, los que han venido aquí en un día muy malo porque está muy mal colocado en el calendario, no había otro, porque además hay, no sé si otras 3 presentaciones del libro a la vez y hasta la misa del Santo Patrón, la procesión, llueve y juega el Real Madrid.
Con lo cual, tiene un mérito que hayan venido tantos, pero aunque fuesen menos, tendría mérito idéntico, porque yo siento lo mismo que sentí en el primer libro que presenté, y de esto hace muchos años. Y ya ven ustedes, era un guaje, y tantos años y 21 libros después sigo sintiendo la misma mezcla de emoción y de gratitud, porque cada uno de ustedes ha venido a ver lo que yo tenía que presentarles hoy. Y no tengo otra cosa que ofrecerles, que decirles que lean este libro. Que lo lean porque aquí encontrarán historia de la buena, historia trabajada, historia divulgativa también para que todo el mundo la entienda, y que además de esas cosas de la historia que no se le van nunca a uno, tiene otros saberes también de andar por casa que ustedes podrán utilizar, usarlos, qué sé yo, por ejemplo, para quedar como un rey en una sobremesa, saber por qué a los avilesinos desde mediados del siglo XIX los llamaban músicos, por qué el primer tren que llegó a Avilés venía lleno de periodistas madrileños y además de discordia y resentimiento, por qué Avilés es todavía hoy la ciudad de Asturias que conserva mayor cantidad de fuentes históricas, por qué, ya se ha dicho aquí, un policía municipal le disparó a la cara a un alcalde con su arma reglamentaria. Conocer algunos asuntos poco contados de la construcción de Ensidesa, y ya que se han mencionado tanto, conocer realmente cómo fue el origen de la comida en la calle, que no se la inventó esa persona que pasa la gorra todos los años y se pone medallitas inmerecidas. Con lo cual, ya ven ustedes, quería darles una exclusiva y me parece que me ha salido una crónica un poco larga, por lo que pido perdón. Ha sido por la grata compañía, por las noticias, por la historia y por las noticias de la historia. Muchas gracias y feliz Navidad. Bueno, solo me queda darles las gracias a todos por la asistencia y no lo sé si lo va a querer hacer o no, pero seguro que les dedicará el libro si quieren. Así que ya saben, recójanle al salir y vuelvan a entrar, que estará Juan Carlos esperándoles para firmar. Gracias y muy buenas tardes. Me quedo con dos cosas.